Hola, muy buenas. Me llamo Eduardo, soy miembro de la asociación Somos Transformación Social, que tenemos una visión social para ayudar a la sociedad de Arroyomolinos. He sido médico, pediatra. Siempre he dicho que geriatra y pediatra es lo mismo, porque los dos utilizan pañales, a los dos hay que cambiarles, a los dos hay que darles de comer. Y bueno, como veréis, alguna experiencia con los vejetes también tengo. Recuerdo cuando yo era joven, en casa de mis padres, tuvimos a mi abuela con nosotros conviviendo desde que falleció mi abuelo hasta que ella murió. Y aún recuerdo el sabor de sus huevos cocidos en salsa verde. Cuando era estudiante de medicina y conocí a mi futura esposa, sus padres tenían conviviendo con ellos a un tío soltero lejano. Una tía suya cuidaba de su madre en el pueblo. Recién terminada la carrera de medicina, cuando iba a visitar a mi tía a San Fernando de Cádiz, ella tenía conviviendo también a su suegro. En mis primeros años como médico trabajé un tiempo en un pequeño pueblo de Badajoz y hacía visitas a domicilios de abuelos que eran cuidados por sus parientes. Y ojalá esto se hiciese todavía de forma habitual. Desde aquella época, casi 50 años, todo ha cambiado. La sociedad ha ido cambiando, ya no se quiere tener una familia extendida, no se quieren tener hijos numerosos, no se quieren tener al abuelo y menos aún cuidar a los padres en nuestras casas. De esta forma, durante estos 50 años, se ha creado el gran negocio del llamado eufemísticamente residencias de la tercera edad. Yo como médico, durante un año trabajé como médico en una de esas residencias y desde entonces rechacé la idea de acabar en una de ellas. Siempre he buscado alternativas a mi fin. Y como yo, conozco a muchas personas que rechazan tal idea y persisten viviendo en sus casas, pero en este caso con una carga emocional importante, que es luchar contra la soledad. Conozco de casos de abuelos que para ir a ver a sus hijos y nietos tienen que utilizar el transporte público, ya que sus hijos están muy ocupados, para llevarlos ellos mismos y devolverles a sus casas. Recuerdo una paciente mía que me contó que su padre hacía garbanzos en cantidad para una semana y que eso era lo único que comía durante la semana. En mi caso, personalmente, aquí, ahora he tenido que llevar a varios convecinos al hospital para que fuesen atendidos de urgencia por unas enfermedades que necesitaban atención rápida. Pero sus hijos les decían que estaban exagerando, que podían ir al día siguiente al médico de cabecera. Todos hemos conocido de casos que han aparecido mayores muertos semanas después en su casa gracias al olor que desprendía su casa. Hay familias con varios hijos que hacen rotar al abuelo cada mes, cada 3 meses, en casa de uno. Tampoco es bueno. El abuelo se desorienta, pierde la estabilidad emocional y sobre todo se ve como una carga para sus hijos. Mirad, yo no voy a inventar la rueda, no tengo esa capacidad, pero sí me he preocupado durante todos estos años en ver qué alternativas podía tener, especialmente para mí, especialmente para mi mujer, en nuestro futuro. Ya está todo inventado realmente y lo que vengo a contar son alternativas para poder vivir sin esa soledad
y estar acompañado mediante se tenga la capacidad vital de poder hacerlo. Es verdad que los servicios sociales de los pueblos actualmente cuidan de nuestros ancianos en soledad. A algunos les envían asistentes para que durante un par de horas, para que les hagan pequeñas tareas, comida, cuidado de la medicación. Es verdad que en el pueblo pues se hacen actividades para mayores, paseos, ejercicios, charlas, pero esto está muy bien, pero tiene un problema, y es que cuando se acaba la actividad, el abuelo vuelve a la soledad. Me gustó mucho una noticia que escuché hace tiempo, que son las denominadas viviendas colaborativas. Estas viviendas lo que hacen es que los abuelos vendemos la casa y compramos un pequeño bungalow en esas viviendas cooperativas y luego ellos tienen un espacio central donde se hacen las actividades, donde comen, cuidan, fisioterapia y todo eso. Lo que pasa es que tiene un problema, y es que tienes que comprar ese bungalow, esa propiedad, aunque luego los hijos la vuelven a recuperar cuando la persona fallece o cuando la persona se va, la vuelve a recuperar, y tiene que dar pues unos 1.000 euros actuales para poder estar en esa vivienda colaborativa. Es excelente, pero ¿qué pasa? Que actualmente, por desgracia, nuestros abuelos, las personas que ya estamos jubilados, 1 de cada 4 personas solo cobra 900 euros al mes, porque necesita el complemento para su pensión. No llega ni a una pensión mínima, y entonces tienen que darle un complemento para poder llegar aproximadamente a esos 900 euros. Es decir, que un 25% de nuestros abuelos no tienen capacidad económica para poder estar en una residencia, no tienen capacidad económica para poder estar en esas viviendas colaborativas. Y leyendo, pues he descubierto otras alternativas. Ahora cuando paseo por Arroyomolinos, cuando voy a comprar, aunque es una ciudad joven, veo que en verdad ya hay muchos abuelos paseando por ella. Y conozco muchos de ellos que están en soledad. Otra noticia que conocí también en un tiempo fue el que en algunas comunidades autónomas se ha creado un servicio para hacer que los estudiantes, sobre todo donde hay universidades, que los estudiantes convivan con estas personas mayores. Y entonces estas personas mayores les dan un apoyo, cobran una parte por la estancia y entre ambos se apoyan. Y es una idea muy buena, es una excelente idea. A mí me gusta personalmente. Ayuda a la persona mayor y ayuda al estudiante porque no tiene que pagar los gastos excesivos de un piso, de una residencia de estudiantes. Entonces, me gustó mucho la idea. Otra posibilidad que se está dando ahora, aunque no en gran cantidad, pero se está iniciando, es que 2 personas alquilen su vivienda, de tal forma que el que se van a casa del propietario de una vivienda y le aportan una mensualidad por estar en una habitación, y ellos a la vez ganan por alquilar su vivienda fuera. Entonces, es una idea muy buena y es una idea que hay que potenciar también. Pero seguimos con que son personas mayores y que lo tienen que hacer todo ello. Entonces, lo mejor de todo, lo que yo propongo, es que estas personas que viven como en un piso
como yo viví en un piso de estudiante de joven, pues ahora en un piso de mayores, contraten a una persona que le haga las tareas domésticas y además conviva con ellas en el modo de interna o similar, y así además cubren con una tercera acción social. Es que a personas que están aquí en España, que han venido especialmente de Latinoamérica, se les puede aportar un sueldo que ellos pueden ayudar a sus familias en Latinoamérica, se les puede aportar una habitación, que ahora los pobres están conviviendo en habitaciones 2, 3 y 4 personas para poder llegar a poder pagar esas habitaciones. Entonces es una idea que yo promuevo. Pero es verdad que introducir a una persona extraña en casa, que haga las tareas, que los cuide y tal, pues puede generar como cierto recelo, como cierto miedo, o que no se congenie con la persona contratada. Y entonces yo lo que propongo, que es mi único aporte a la sociedad que tengo, es que nazcan ONGs sin ánimo de lucro, que puedan realizar un estudio de las personas mayores que van a convivir y que puedan hacer un estudio de la persona que pueden contratar y que puedan hacer un seguimiento continuamente de esa convivencia en ese piso, por si hay que hacer un cambio, por si hay que aportar algo. Y como presidente de la asociación que somos, animo a esta asociación a que busque una alternativa para crear una ONG al respecto. Estas son las soluciones habitacionales, pero ahora vamos a pasar a las soluciones vitales. Aquí faltan muchos abuelos. Esta charla yo creo que habría que ir a la casa del abuelo y hablarles a ellos a partir de ahora. Durante el año que estuve en la residencia de ancianos, detecté varias situaciones que me motivó a tomar determinadas decisiones para mi futuro y que yo animo a que cada mayor las adopte. Una de ellas me dolió mucho porque era una señora con un sueldo básico de 900 euros, pero yo como médico todos los meses le inyectaba un medicamento que costaba 3.000 euros. Ese medicamento ahora vale como unos 7.000 euros. Y la pobre anciana, la sociedad le pagaba los 3.000 euros, pero llegó unos meses que no tenía dinero para pagar a la residencia. Y la pobre lo vivía con una vergüenza tremenda, porque claro, la administración le estaba llamando todos los días para que pagase los meses que debía. Y a mí me resultó chocante, ¿no? Una sociedad que es capaz de pagar 3.000 euros por una medicación y no es capaz de mantener a una persona en una residencia. Otra de las situaciones que recuerdo también es que un mayor de 80 años, ya deteriorado, pues estaba comiendo y se atragantó y se murió. Y entonces los familiares intentaron denunciar a las chicas que estaban cuidándole porque no le hicieron la RCP. Y también me dolió, ¿no? Porque yo detecté que era una forma de hacer que sus penas y sus rabias traspasarlas a otro para que fuesen los responsables otros y no ellos. Y entonces, pues tampoco me gustó eso. Entonces, ¿qué propongo yo? Pues mientras que seamos independientes y conscientes, elijamos vivir como si mañana no existiese. Es decir, viajemos, socialicemos, disfrutemos, comamos, bebamos. Pero en un momento determinado en el que nuestras funciones vitales se empiezan a deteriorar y vamos perdiendo cosas,
no nos podemos mover, se nos van los esfínteres, perdemos la memoria. Entonces, me acuerdo mucho de cuando yo era joven, unos 16, 17 años, leí un libro relacionado con una tribu nativa australiana y entonces en uno de los capítulos uno de los miembros mayores de la tribu se apartó de la tribu para poder ir a morir dignamente. Luego estudiándolo vi que era una práctica muy habitual en muchas culturas indígenas y en muchas culturas seminómadas. Y no se ve como un abandono trágico, sino como un acto final de dignidad, de autosuficiencia y de paso espiritual al más allá. Y el no ser una carga para el grupo donde se está. Actualmente no tenemos que separarnos de la familia ni de la tribu, pero sí tenemos que elegir las personas mayores a morir sin perder nuestra dignidad humana. Por ello, siempre recomiendo a todas las personas de mi edad que hagan un testamento vital, tanto social, legal, pero que hagan un testamento vital sanitario. En todos los hospitales de la Comunidad de Madrid existen en la atención al paciente un testamento sanitario vital en el que recogen tus últimas voluntades de cómo quieres que te traten. Es decir, tú les puedes decir que no te hagan RCP si llegas al hospital, que no te metan intubación, que no hagan ensañamiento médico dando medicamentos. Y entonces puedes decir que te den medicamentos para mantener tu dignidad humana, dolor, sedación, pero que no te den medicamentos vitales para mantener de una forma química la vida. Entonces, hacer que vuestros familiares tomen esas decisiones, sobre todo para que no la tengáis que tomar vosotros. Es muy duro, y lo sé por experiencia con mi madre, que mis hermanos tuviesen que decidir qué hacían con mi madre. Ella no hizo el testamento vital y en el momento de su muerte hubo que adoptar unas actitudes las cuales les comprometieron emocionalmente mucho. En cambio, si mi madre hubiese hecho el testamento vital y hubiese dicho que no se le intubase, que no se le hiciese resucitación cardiopulmonar, la responsabilidad la hubiese tomado ella y no hubiese recaído sobre sus hijos, especialmente sobre mis hermanos. Entonces llega un momento en el que tenemos que atar y dejar atado todo muy bien, tanto legalmente como socialmente, como sanitariamente. Algunas veces nos puede llegar ese final de forma súbita y ojalá. Yo deseo poder morirme como un pajarito sentado leyendo un libro, viendo la televisión, pero en general no ocurre eso. Empiezan a haber indicios que van marcando que esa vida se está acabando. Yo me acuerdo que en la residencia me decían los familiares, es que tiene que comer porque si no se va a morir. Y yo le respondía, no come porque se está muriendo. Es el momento de que se actúe pues, con ciertas actitudes. Y entonces hay que dejar escrito que si llega a eso, si dejas de comer, si pierdes tu conexión social, si pierdes tu movilidad, si pierdes tu autonomía de esfínteres, es decir, pierdes tu dignidad humana, es el momento de dejar una orden clara, que se limiten todos nuestros tratamientos habituales, que nos mantengan la vida de una forma artificial. Es decir, por ejemplo, el medicamento para la tensión, la medicación para la coagulación de la sangre, esos medicamentos que son vitales y que nos están manteniendo farmacológicamente contra
la naturaleza. En cambio, sí podemos decir que nos sigan dando medicamentos como son los del dolor, como son la sedación, es decir, para estar como persona dignamente. Entonces, dejemos los mayores atado todos los procesos que tenemos que hacer, tanto legalmente, socialmente, pero sobre todo, lo que sí he visto en mis años de experiencia es que tenemos que hacer una reconciliación con nuestra vida. Los mayores nos tenemos que reconciliar con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con los amigos. En general, todas las personas que yo he conocido en el lecho de muerte no se arrepienten de las cosas que han hecho. En cambio, sí lo hacen de las cosas que no han hecho. Entonces, os recomiendo que a vuestros abuelos le deis una opción para que puedan vivir solos, que le deis una opción para convivir con vosotros y que le deis una opción para que él tenga una decisión final sobre su vida. Que no tengáis que decidir vosotros que hay que desentubar a una persona, que hay que quitarle los sueros, que hay que hacer, ¿vale? Entonces, como os digo, ayudarles a que su plan vital último también se corrija y lleguen a morirse tranquilos, solucionando con las cosas que no han hecho. Pues nada, aquí está la exposición, breve, corta, pero que es definitiva sobre actuar. Si queréis hacer preguntas, estoy a vuestra disposición, ¿vale? La primera sería que conviviese con nosotros. Sería cambiarme de piso para tener un piso más grande, para que conviviesen con nosotros. Yo recuerdo que mi abuela fue un papel fundamental en mi vida. Todo el tiempo que estuvo con nosotros hizo de abuela y casi de madre, porque ella es la que nos cuidaba mientras que mis padres estaban trabajando, ella nos hacía la comida, y entonces yo creo que ella falleció con un sentido de que seguía siendo útil para su familia. Entonces, esa es la primera. Si no puede convivir con nosotros, pues la segunda es invitarles a que se vayan a un bungalow, a que se vayan a una casa con más personas de su edad y que hagan una vida natural, que no estén enganchados en el sillón a la televisión, sino pues eso, que sí utilicen las cosas que hay en el ayuntamiento, los planes de ayuda y tal. Pero lo más importante de todo es que ellos se sientan que están viviendo en la sociedad, y lo más importante es que se sientan conviviendo con alguien, que es el problema que tenemos ahora con las personas. Yo sé de muchos abueletes que están aquí en Arroyo Molinos, pero están solos, auténticamente solos. Entonces, si uno está solo, pues entonces mentalmente y socialmente está destruido. Está trabajando ahora con un psicólogo, pero cuando no sale de ahí, que físicamente está bien.
Pues entonces tu padre está en soledad emocional. ¿Eh? No la ha superado. Esa es una herida que no se supera nunca, jamás. Es decir, cuando nuestra pareja se muere, la cicatriz está ahí siempre. Pero sí debemos de decirles que ellos tienen un valor social importante. Si, por ejemplo, yo creo que hay que dejarles ejercer de abuelos. Si tu familia tiene hijos, sus nietos y tal, ¿eh? Y van a su bola. Pero en general sabes lo que te dicen y lo que digo yo mismamente. Yo ya soy de la tercera edad, dorada, dicen. Eh, yo no voy con esos viejos. Él es joven. No es viejo, efectivamente. Son unos viejos. Pues es así. Tenemos esa mentalidad. Pues mira, yo tenía un paciente hasta hace muy pocos años, no, hasta el año pasado, perdona, con 84 años, que era un friki. Iba a la Universidad de Mayores. Entonces se apuntó ahí en la Universidad de Mayores de Móstoles e iba a la Universidad de Mayores. Jugaba al tenis. Iba a conferencias. Entonces, a estas personas, sobre todo si tienen... Lo difícil es que no hayan tenido una cultura, ¿eh?, de aprendizaje. Pero si pudiesen recuperar la cultura de aprendizaje, sí es verdad que hay que decirles, no, vete a una universidad para mayores, pero ya no van tan mayores, ya también va gente relativamente joven de 50, 60 años, ¿no? Actividades culturales y sobre todo, si tuviesen algo que aportar, sería ideal. Por ejemplo, si tu padre, ¿qué ha sido profesionalmente? Moneda. Pues mira, lo suyo sería que, por ejemplo, pudiese venir a nuestra asociación y le pudiésemos buscar una actividad. Nosotros se la encontramos rápido. Ah, eso ya es difícil, vale. Pero bueno, buscar una asociación por allí, ¿eh? Darle un trabajo. Lo malo para los abuelos es decirle, tú ya socialmente no tienes ningún valor. Pero si él está bien, hay que decirle que tiene un valor para la sociedad. Ya ha pasado el valor de ser abuelo, pues vamos a buscarle otra labor que haga, pero decirle que es importante para la sociedad. Porque yo me veo así y me veo tristemente, yo me veo sentado en un sillón delante de la televisión. A mí me salva que soy médico, a mí me salva que tengo una mente muy activa y entonces cuando no estoy haciendo una charla, estoy preparando un vídeo, cuando estoy haciendo otra cosa. Entonces me busco las acciones a realizar, porque si no yo estaría deprimido sentado en un sillón enfrente de la televisión. Entonces sí, deberíamos de... Quizás la sociedad debería de darles valor a los ancianos. Eso de que nos jubilen a los 60 y tantos años y nos digan ya no eres nada para la sociedad, es una pena. Deberíamos de seguir activos como por ejemplo en Alemania, que pueden hacer un pequeño trabajo. Pueden ir a una pequeña empresa que les dan un dinerito, les apoya su pensión y ellos se sienten útiles. Y eso se hace en Alemania. Entonces, el problema es que hemos desechado a los viejos. Aquí cuando pasamos de los 60 y tantos, cuando nos jubilamos y ya no somos socialmente activos, ya no tenemos ningún valor. Yo con 40 años de medicina, pues te lo digo, me están mal utilizando. Yo no estoy preparado para ver cómo me jubilé 60 niños al día, pero yo sí estoy preparado
para hacer un asistente de médicos jóvenes, para estar evaluando enfermedades un poquito más complicadas, pero aquí no, te ponen el sello, jubilado y fuera. Entonces tendríamos que buscar acciones para los abuelos, que ellos se sientan validados y además que sea un tiempo laboral, que sean casi 6, 8 horas de trabajo para que digan que socialmente son válidos. El problema es que no, la sociedad ya les ha puesto el sello. Entonces de poco vale que les lleven 2 horas ahí a la casa de la tercera edad y les estén dando jueguecitos y cosas de esas, porque lo más importante de todo es que luego vuelven a la soledad. Yo tengo un vecino, aquí no, sino yo tengo un pueblo, y entonces al lado de la casa de mi pueblo tengo un vecino que tiene 84 años. Y él está ahí en su casita y se siente activo. Él por las mañanas se levanta, va quitando sus hierbas, coge sus tenazas y va cuidando sus árboles. Luego se va a pasear, en verano se va a la piscina. Entonces él se ha buscado la forma de vivir, está solo, pero con su actividad y está dentro de lo que cabe feliz. Yo no le veo una persona desgraciada. Luego, cuando mis perros le empiezan a ladrar, ya sé que es que mi vecino Miguel ya está quitando las hierbas. Entonces, y él está siempre así. Entonces quizás a lo mejor sería una cosa de decirle, venga, busca un pueblo, busca 2, 3 personas de tu edad e iros a quitar hierbas, a vivir allí. No lo asume él. ¿Y lo asumimos los hijos? ¿O somos los que les vamos frenando también? ¿Mm? Mira, recuerdo aquí en Arroyo Molinos una familia que tenía a su padre, que estaba muy bien, y a su mujer la tenía en una residencia en Móstoles. Y esa persona mayor no veía un carajo porque tenía cataratas, pero la familia decidió apoyarle y entonces él se cogía todos los días el autobús desde aquí, desde Arroyo Molinos, se iba con su mujer, estaba todo el día con su mujer y luego a la tarde se volvía. Y él se sintió perfectamente. Yo creo que él se murió cuando se murió su mujer, porque ya no tenía una actividad que hacer. Y se murió al poco tiempo. Entonces, nuestra misión es buscarle esas actividades. Es, pues no sé, que vuelva al pueblo con la tía Perica, pero que él sea... Tenemos que buscarle su solución habitacional que él pueda mantener y su solución vital. Y luego, para el futuro, pues sí decirle, papá, no me dejes que yo tenga que tomar decisiones que no pueda asumir. Porque que te diga el médico, desintubamos, te queda para toda la vida. En cambio, si tú dices, no, a mí no me intubáis, a mí no me ponéis una tal, a mí no me lleváis a la cama del hospital a que yo me muera, a mí me dejáis morir en casa, esas son mis órdenes. Y además, cuando yo me muera, dejáis que mis perros me huelan, me laman, porque los perros entienden de muerte, pero no entienden de abandono. Entonces, si tú a un perro que te sobrevive le escondes, él piensa que le has abandonado.
como a los hijos. Entonces, soy partidario, cuando hablamos en los colegios, siempre le digo a las madres y a los padres que lleven a sus hijos al tanatorio para que vean que su abuelo ha muerto, que su abuelo está fallecido, su padre, lo que sea en ese momento. Porque si no te queda un sentimiento de abandono, ¿a dónde se ha ido el abuelo? Los padres se me rebelan. ¿Cómo eso? Digo, sí, toda la vida se ha hecho para aceptar la muerte. Entonces, volvamos a coger esas costumbres. Volvamos a hacer de la muerte una cosa normal. Es un paso, es una cosa que es normal. Y sobre todo si hablemos con los padres y decirle, papá, ¿tienes arreglado los asuntos legales? Sí. ¿Tienes arreglado los asuntos sociales? ¿Te hablas con fulanito? ¿Te hablas con tu hermano? ¿Te hablas con no sé qué? Venga, que si no el último día vas a estar llorando porque no lo has hecho. Y decir, cuando llegue el momento, me lo dices. Yo no quiero la eutanasia. No quiero yo soy médico y no quiero que me obliguéis a que me ponga una bata negra en vez de mi bata blanca. Pero sí quiero que a mí no me den medicamentos que me mantienen vivo solo para ganar a la farmacéutica, hacerles ganar a la farmacéutica. Yo quiero que mi naturaleza decida qué quiere hacer. Y cuando mi cuerpo decida que quiere tener un accidente cerebrovascular, pues que lo tenga. Y entonces, que no me hagan la resucitación, que no me lleven al hospital, que no me intuben y que me muera yo en casa. Y punto pelota. Quiero una muerte así, tranquila y en mi familia. ¿Me permites contar la historia de mi madre? Sí, estamos aquí un poco sin confianza porque esto como que va tocando algunas venitas. Bueno, mi madre ya no está conmigo, ya partió, pero el acompañarla en su última etapa me dio muchos aprendizajes, muchas enseñanzas. En toda su vida aportó, pero creo que esta última etapa, más de lo que pensaba. Además de que tenía unos problemas de salud, entonces la consideración, el cuidado con ella era diferente, demandaba de mí muchos cuidados y era muy ingenua, muy indocta, muy poco preparada para ese momento. Uno no está tan preparado cuando le toca auxiliar tanto a un ser querido. Y puede ser hasta agotador si uno no lo sabe manejar de la manera correcta. O sea, se puede volver una carga insoportable y el cuidador puede resultar hasta más afectado que a quien está cuidando. Entonces yo tenía que hacer algo, ¿cierto? Tenía que no solo tener una buena actitud frente a eso, sino aprender a leerla. Sabía que tenía algunas respuestas por su estado de salud, pero por aquí encontré unas notas porque yo quería leer su obstinación, porque se había vuelto tan obstinada. Y estudiando entendí que hay patrones del carácter que siempre habían estado allí, pero que en la edad adulta se acentúan. Yo no sé si les ha pasado. O sea, el adulto mayor saca como que potencializa más lo de su carácter, entonces los vemos a lo mejor más necios, más reactivos, puede ser eso, y eso nos pasará a todos, ¿sí? No sé exactamente qué funcionará en el cerebro con eso, que se acentúan cosas en el carácter. Entonces tenía que aprender a leer eso. También entendí que ella había tenido una necesidad de control toda su vida y está en una situación en que al ver que perdía su autonomía, se aferraba a lo mejor de una manera dolorosa para uno, ¿cierto? O los reclamos que hacía, o que a uno le molesta tanto que su lenguaje sea de queja o de amargura, o que cuando me muera no me vayan a llorar, o cosas que dicen pues que a veces uno se sorprende, pero que son estas palabras, pero es que han perdido el control. ¿Cómo manejar eso? Y empecé como a tener palabras de afirmación, ¿sí? Le di mucho valor a su memoria. Contame cosas y qué pasó en esto, y la recreaba un poco con eso porque parecía que viviera al contarme historias y que yo la validara,
pero qué interesante, mamá, yo no supe de eso, debió haber sido muy difícil. Recuerdo que me contó la historia de cuando perdió a su tercera hija, pues yo era una pequeña y a lo mejor nunca le presté tanta atención y empecé como como se vuelven más históricos, pero a darle valor, un poco de valor a esto. Y Eduardo lo ha mencionado que hay cambios, ¿cierto? El duelo de la jubilación, el duelo de pérdidas, de limitaciones, de la limitación física, de pronto saber que si habla de eso siempre va a ser una queja o va a ser despreciado. Entonces, pues era la lectura que yo tenía que hacer porque era el proceso que estaba pasando, sumado pues a todos los cambios cognitivos que podemos ir teniendo. Entonces es como aprovechar esa esponjita, irle sacando el último jugo, lo último de la manera más memorable. ¿Por qué? Porque cuando pienso en mi mamá, yo pienso en esos últimos años más que el resto de mi vida con ella. Y quedo con una satisfacción de que aunque tuvo momentos muy difíciles, hubo momentos en los que mi mamá me decía, no me humille. Para mí eso era terrible. ¿Por qué me decía? Porque a veces perdía la paciencia. No me humille. Ay, y era tan doloroso. Creo que fueron de las pocas palabras que pude haber escuchado pues de reclamos, pero pongo en la balanza aún mi capacidad, también mi debilidad, que también soy limitada, pero me quedo con los otros buenos momentos que pude haber reflexionado sobre ella, ¿cierto? A veces le demandaba mucho y me tocó hacer ajustes. Si íbamos para una cita médica, yo quería que fuera rápido, que se arreglara rápido, que no me hiciera perder el tiempo, que no hablara más de lo que tenía que hablar. Y yo estaba dañándola, la estaba dañando. Entonces, como que darles el lugar de todavía tú tienes poder sobre mi vida, mamá, tus palabras importan. A ver, no es, lo que quiero decir no es que seamos el control pues como si fuéramos unos niños, pero es que ellos sientan que todavía pueden aportar y que sus palabras son importantes. Entonces ahora que estamos hablando de esto y con todo lo que estaban mencionando, yo quise como compartir esta experiencia porque pues no, cada uno tiene su propia historia, pero sí reflexionar un poquito cuál es mi actitud, cuál es la lectura que tengo que tener hacia ella, no solamente encontrarles de pronto una ocupación, qué bueno que se sientan vitales, pero a veces en circunstancias en las que hay tanto deterioro físico y su estado de ánimo está por el suelo, creo que vale la pena ese último intento, será lo que vamos a recordar como lo mejor que hayamos podido hacer. Entonces, quería compartirles esa experiencia. Sí. Bueno, pues nuestros mayores la verdad es que son importantes y nos podemos acercar no solamente a nuestros padres, porque son importantes, podemos acercarnos a otros mayores. Es verdad que el vacío de la viudedad o de tal es un vacío muy grande. Ese vacío siempre va a estar vacío. La cuestión es decir cómo relleno esa otra parte que me compense un poco la vida. Escucharle, decir qué es lo que te apetece hacer. Si es la huerta, buscar que a ellos se les escuche en un sitio que les den un espacio. ¿Qué es lo que necesitan los mayores? Los mayores no es lo que la sociedad les diga, es escucharle a ellos. ¿Qué es lo que queréis? Son vuestros años, son los últimos años. Primero sentirse valorados, sentirse queridos en la familia. Sentir que tienen algo que hacer, que se levantan, a lo mejor simplemente el ir a una huerta, el salir al campo, aunque se haya cambiado de sitio, en cualquier sitio podemos crear esa huerta para ellos. Decir, bueno, vamos a ver si en el ayuntamiento de aquí no puede ser y hay un espacio donde se les dé esa posibilidad, que les acompañen a esos sitios, en vez de estar encerrados en un sitio a jugar a las cartas, que sí, aquí está muy bien, ¿eh? Yo me he estado dedicando en estos últimos meses y me he acercado a los mayores de aquí. Yo me he acercado por otras causas que ya se verá si se termina, porque hay que pedir un permiso, a hablar con ellos. Es importante hablar con ellos y es importante rescatar su historia. Y uno de ellos me decía, ojo, dice, esto no tiene nada que ver con lo que era antes. Antes venían muchísimos mayores aquí al centro, porque venían a bailar
Y a raíz de la pandemia se cortó. Ellos ya no tienen ese espacio para bailar. Ya van a jugar a las cartas, se pasan las tardes jugando a las cartas, tienen teatro, van a jugar al billar, los que hubiera, los que van asiduamente van. Pero muchos otros que iban ya no van. Y todo a raíz de la pandemia. Al final, ¿qué? Si te vas a morir, es que no nos queda otro que convivir con el virus. No nos queda otra que decir, el miedo que nos da ya es que pasara lo mismo que pasó la otra vez. Pero a ti te están quitando alas, te están quitando la posibilidad. Pero si tú estás saliendo, estás yendo al médico, estás yendo a comprar, ya te estás relacionando. ¿Qué más da? Que estén ahí más juntos. Entonces, para mí, lo imprescindible es escuchar. Es verdad lo que decías, Isabel, que el cerebro cambia. El cerebro... Yo estoy teniendo relación con un mayor que digo, madre mía, cabezón, come solo. Tiene familia, está con cáncer y ni ha llamado al hijo, ni ha llegado a la mujer, ni ha llamado a su hermana. No tiene a nadie. Al final, ¿por qué? A lo mejor, no sé, yo sé que habrá habido problemas. Quizá también los ha motivado, no lo sé, la situación que se ha dado. Pero al final de sus días ha preferido no decir nada y estar en el hospital sabiendo que se va a morir, o que se puede morir. Digo, y si mañana te pasa algo, pues nada, que me entierren. Así es. Así que lo importante es escucharles y saber que no es un estorbo, que oye, papá, que todos al final vamos a ser mayores si Dios quiere. Llegaremos, si Él nos permite, llegaremos. Y tenemos que luchar por ese espacio, sean en pueblos, que a lo mejor en los pueblos se pueden rescatar espacios donde allí convivan, sigan los mayores allí y se les visite, sean en espacios que a lo mejor pasen en última hora, decir, como decía Eduardo, que yo lo veo muy positivo, pero es verdad que hay mayores que caen enfermos y tienen que ser atendidos. No estamos los hijos con el trabajo para darles atención, a no ser que haya un dinero por medio y se pueda pagar. Hay que pedir unas residencias que sean adecuadas, que no pase, que sea negocio, que está pasando lo que está pasando, que hay empresas que al final vas viendo que no valen para tener ancianos ahí. Luchar por la de la seguridad social, que tengan un mínimo de cosas. Yo, desde luego, ante una privada y una de la seguridad social, prefiero la seguridad social. Puesto que es como un hospital, tiene que haber un mínimo de cosas, no va a haber un sistema de ganancia, de decir es cuestión económica, aunque tengan que estar los recursos como estamos. Así que hay que luchar por todo eso. Y sobre todo, yo creo que es educación, el decir, educar desde jóvenes, que al final todos somos mayores. Si Dios quiere, llegamos a esa época. ¿Qué pasará cuando seamos mayores? No perdamos el hilo de la educación y el amor que hay que dar al padre y a la madre que están ahí, o al suegro o a la suegra que también están ahí. Es que al final nos toca pasar por eso. Entonces, lo que luchemos hoy, y todo muchas veces es fruto de nuestro egoísmo. Lo que estamos viendo ahora, dices, bueno, es que no podemos pagar esto porque estamos pagando vivienda, pagamos lo otro, no podemos tener una persona para que para que esté ahí. No podemos mantener en residencias a no ser que nos las den. Es una situación bastante dura. Entonces, nada, yo por mi parte estoy en mi granito de arena. Mira, me ha venido a la cabeza, yo hace cosa de 3 años tuve una enfermedad muy grave y estuve con el pie en el otro lado. Y cuando salí de eso, pues estaba inhabilitado, realmente estaba inhabilitado. Estaba tirado en un sillón. Y como no podía hacer absolutamente nada, pensé en que mis hermanos me mandasen todas las fotos que ellos tenían de la familia y empezar a escribir un libro sobre mi familia y sobre mí. A lo mejor es una actitud, una acción que se puede hacer al abuelo, de decirle, mira, abuelo, vamos a dejar tu legado
Si escribe, si sabe escribir, pues por escrito, aunque sea con letra mala, tal. Vamos a recuperar todas las fotos de la familia y vas comentando cada foto y vas haciendo un pequeño libro para tus nietos y tus descendientes. Entonces, esa puede ser una idea. Y eso va en relación a que nos tenemos que inventar las ideas que a ellos les guste. Entonces, yo estoy seguro que igual que yo tuve ese deseo de poder dejar el legado a mis hijos, a mis hermanos y todo, pues también se les puede proponer a las personas mayores decir, venga, siéntate y escribe. Escríbenos cómo fue tu infancia, las batallitas del abuelo. En vez de contárselas a los nietos de voz, que se aburren, cuéntaselas en un libro. ¿Que no sabe escribir? Pues venga, una grabadora y empieza a recordar foto a foto. Entonces se pueden reunir las fotos y que el abuelo ya tenga un trabajo para hacer. 2 horitas, 3, lo que él quiera dedicar, pero ya tiene una función en su vida y además una función importante con respecto a su vida anterior, que es de lo que él sabe. Entonces, nosotros somos los que tenemos casi la obligación de asignarle la tarea, ¿vale? Por eso yo te decía antes, ¿él no quiere o somos nosotros los que no queremos? Porque muchas veces los hijos también te dicen, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y entonces te van reprimiendo, te van reprimiendo, te van reprimiendo. Y bueno, pues que busquemos esas ideas. Desde luego, si le traes para acá a Arroyomolinos, que sepas que los miércoles y los viernes le reunimos y le damos tarea. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y